Creo que ya. Bueno, buen día. Nosotros somos el grupo número 13, conformado por Erwin David Álvarez Mayor, Fabián Eduardo Rodríguez Jamaica y quien les habla, Diego Esteban Díaz Vivas. Y venimos a contar un poco sobre los conceptos más importantes que encontramos en el capítulo 1 y 2 del libro. Y un poco el contexto de lo que viene siendo el papel de la administración financiera y el entorno de los mercados financieros. Entonces, eso, podemos empezar preguntándonos qué son las finanzas. Para definir qué son las finanzas, tenemos que entender que son una rama de la economía, la cual está relacionada con todo el estudio de las actividades que tienen como tal una inversión, tanto en activos como activos reales, y también los podemos encontrar como en los activos financieros. Adicionalmente, este también se define como el arte y la ciencia de poder administrar el dinero en un contexto más general. Y podemos encontrar que hay dos tipos, o podemos dividirla en dos tipos. Las finanzas en un entorno personal y las finanzas en un entorno corporativo. Aunque ambas terminan siendo algo muy similar, nos sirven mucho para poder, como tal, ser organizado con todas nuestras finanzas, a nivel de, o con todo nuestro dinero, a nivel personal o a nivel corporativo. Entonces, pues, teniendo en cuenta ese contexto, podemos decir que las finanzas son las decisiones que tomamos sobre cómo vamos a gastar nuestros ingresos o nuestro dinero, cómo lo vamos a ahorrar y cómo lo podemos invertir. Eso sería como la general o el contexto general de poder describir las finanzas tanto en lo personal como en lo corporativo. Ya para definir administración financiera, podemos definir que la administración financiera estudia principalmente tres aspectos. El primero, que viene siendo la inversión en activos reales, como los inmuebles, los equipos, los inventarios, los activos financieros. Los conocemos también como los documentos por pagar. Y así sucesivamente. También podemos conocerlo como la obtención de fondos necesarios para poder realizar las inversiones en activos reales. Esto se basa mucho en las rondas de inversión que a veces podemos tener en nuestras empresas. Entonces, principalmente busca poder obtener un capital para poder tener una inversión y generar activos. Y la tercera, podemos decir que son las decisiones relacionadas con la reinversión de esas utilidades que estamos ganando y cómo vamos a repartir los dividendos. Entonces, para dar un contexto, tenemos que una empresa se maneja como una entidad económica y que también es independiente. Además, este posee unos activos, unas cuentas por cobrar, unos inventarios, y todo esto se puede decir que ha sido adquirido mediante accionistas y financiamiento de los acreedores. Esto lo podemos conocer como administración financiera. Siguiente. Y la función de la administración financiera podemos catalogarlo, darle un contexto en una empresa donde anteriormente simplemente existía un gerente financiero y era la persona que en todas las ideas se les llevaba y él vería cómo podría realizar esos objetivos. Sin embargo, en este momento podemos conocer que la función de la administración financiera aplica para todos los campos, desde la parte de sistemas, mercadeo, administración, propiamente desde finanzas, en la cual pues podemos entender que es la responsabilidad en una empresa donde todas las personas o todas las cabezas de las áreas o los gerentes deben interactuar y conocer al menos lo básico para de esta manera poder entender cómo funciona el negocio, cómo poder buscar mejores soluciones sin afectar la rentabilidad y los activos, siempre buscando la mejor forma de inversión de la empresa. ¿Listo? Listo, ya para hablar un poco del entorno de los estados financieros, tenemos que los estados financieros se caracterizan principalmente por ser informes cuantitativos en donde podemos encontrar origen y aplicaciones de recursos que están aplicados en un negocio, que se usan en un negocio. Además, estos resultados se presentan en una forma estructurada para así presentar y suministrar información, puede ser activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.
Ahorita, a continuación, vamos a presentar los 4 principales estados financieros. Primero tenemos el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera muestra los activos con los que cuenta una empresa, asimismo también sus pasivos exigibles y el capital o patrimonio contable de una entidad en una fecha determinada. Segundo, tenemos el estado de resultados. Este estado de resultados refleja los resultados de las operaciones durante cierto periodo de tiempo y también puede caracterizarse por presentar ingresos, costos, gastos, utilidades, pérdidas, entre otros. El estado de variaciones en el capital contable presenta los cambios en la inversión de los propietarios o en los movimientos de los accionistas en una empresa durante cierto periodo de tiempo. Y por último, el cuarto que tenemos acá es el estado de flujo efectivo. Este estado de flujo efectivo indica los cambios representativos en la situación financiera. También presenta información sobre la generación y el uso de recursos en operaciones. Segundo, en cuanto al tema de instituciones financieras, estas se caracterizan ya que actúan como intermediarios entre las personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan dichos recursos. La función principal del objetivo es canalizar y movilizar los recursos y el dinero en la economía. Tenemos las 4 principales instituciones financieras. Primero tenemos los bancos. Eh, Estos bancos tienen como objetivo principal la intermediación en la captación de recursos por medio del otorgamiento de créditos y préstamos a las personas y empresas. Asimismo, estos bancos brindan otro uso de servicios como son cajas de seguridad, fideicomisos, entre otros. Segundo, aseguradoras. La función principal es brindar cobertura financiera al asegurado en caso tal de que sufra alguna contingencia. Este alcance de los servicios facilitará a la compañía de seguros al asegurado se establece en la póliza. Tercero, tenemos calificadoras de crédito. Estas calificadoras de crédito emiten calificaciones enfocadas a los productos financieros. Asimismo, valoran el riesgo de impago y las condiciones de solvencia de los emisores. Y por último, tenemos casas de bolsa, las cuales realizan intermediación de operaciones en el mercado de valores entre inversionistas y personas naturales y o empresas, y quienes emiten los títulos valores, gobiernos, sociedades anónimas, entre otros. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Rodríguez y voy a presentarles un poquito una síntesis sobre la crisis y puntualmente crisis financiera. La crisis es un fenómeno que está intrínseco en la economía y las finanzas de cualquier país. Una época de crisis puede que no sea evitable. Sin embargo, pues hay planes que nos pueden ayudar a mitigar estos efectos en la economía. Hay muchos factores que pueden influir en una crisis y en su mayoría son impredecibles. Por ejemplo, casos fortuitos como los que vivimos en la pandemia del 2020. Por otro lado, pues malas políticas o decisiones gubernamentales, bancarias o financieras, como la crisis que se vivió en el año 2008 en Estados Unidos. Para entender un poquitico más lo que se vivió en la crisis del 2008, básicamente se originó en Estados Unidos por una serie de decisiones mal tomadas en varios sectores políticos, financieros y bancarios, lo cual afectó inicialmente el mercado inmobiliario y dejó pues en bancarrota como varias empresas. Y luego se ve afectado el sector bancario y financiero, causando pues una crisis en primer lugar interna en el país y luego se extendió a lo largo de todo el mundo. Cuando hablamos de crisis, pues tenemos que hablar de inflación, que es un término muy usual tocado en cualquier economía de cualquier país. Y cuando la inflación es descontrolada,
también es causante de crisis financieras. La inflación en sí no es mala. O sea, un país necesita, sobre todo países en desarrollo, necesitan de la inflación para crecer y para ir evolucionando su economía. El punto es que la inflación y los índices de inflación deben ir muy acorde con la inflación de otros países. A raíz de la crisis, pues, y entendiendo que las economías son demasiado vulnerables, entonces se emitieron como regulaciones de las instituciones de los mercados financieros, las cuales pues pretendían evitar o mitigar este tipo de problemas en las economías de los países. Entonces, más o menos como para tener idea de lo que fue la regulación, vimos la siguiente diapositiva, ley Glass-Steagall, que nació fue emitida en el 93 por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y básicamente era como una supervisión de los bancos y una separación entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Por otro lado, vemos también la reforma Dodd-Frank en el 2010, luego de la crisis del 2008, nació en Wall Street, y básicamente era como una ley de protección al consumidor, en el cual se crearon nuevas agencias regulatorias y de supervisión, como que buscaba medir la estabilidad financiera. ¿Listo? Las empresas también como tienen derechos, tienen deberes dentro de una sociedad. Los impuestos hacen parte de los deberes de una empresa, constituyen como obligaciones que son inaludibles para cualquiera, y básicamente es que debe pagar un porcentaje dependiendo de las políticas del país, de las políticas fiscales que se estipulen en el país. También depende de los tipos de ingresos que registre la empresa, se pagan un porcentaje. En Colombia, por ejemplo, las empresas deben pagar impuesto a la renta, que está actualmente sobre el 35% de las utilidades, IVA, ICA y retención en la fuente. Dentro de las empresas hay figuras legales y transparentes que permiten reducir la carga fiscal de una empresa. Básicamente eso sería como la síntesis de lo que fueron capítulos 1 y 2 del texto que tenemos como guía para la asignatura. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias.